Saludos y besos en el Pulesables para Isaí Juárez hasta Sinacatepec, Puebla. Profesor Eddie 96, Joaquín Sánchez hasta Michoacán, Fuser Pérez hasta León, Guanajuato. Saúl Sánchez, Sonido Pancho de Tepito hasta Tepito Jalas bien duro. Daniel Bulnes hasta San Pedro Sula, Honduras. Hugo León, Miguel Ramírez, Jesús Silva, Oscar Vázquez hasta Colorado Springs y Eduardo Salazar. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, aguas con el sacaleches porque ese ordeña y no perdona. En estos momentos, cuando el fútbol mexicano parece haber tocado fondo, por muchas razones entre corrupción, malos manejos, nepotismo, preferencias a los patrocinadores, la incursión de las televisoras en toma de decisiones y toda esa sarta de basura que semestre tras semestre laceran a la Liga MX. Dentro de este ambiente gris y lamentable por los hechos en Querétaro, llegaron los Pumas quienes hablaron en la cancha, regresaron de los confines del Averno para dar un manotazo en la mesa y decir que la garra tal vez siga prevaleciendo en este equipo que por años ha estado sumido en la desgracia futbolística, de la cual pareciera que no se iba a levantar. Es triste, pero cierto, a pesar de que la remontada en esta Conca Champions del 2022 fue una de las más épicas en su historia por el momento, el rival y una desventaja que parecía irreversible dentro de la oncena de jugadores universitarios que estuvieron en la cancha, sacaron ese punto honor, del cual por años se han jactado en materia futbolística de esta institución, la cual se hizo famosa por nunca dejarse vencer. Y que en los momentos más críticos del equipo siempre habría un momento de gloria cuando todo parecía perdido. Pero no es la primera vez que este club hace lo impensable. Pumas se ha caracterizado por ser uno de los clubes que logran remontar resultados inesperados en su casa. Por eso, en este contenido nos dedicamos a recordar, a evocar a la nostalgia, escudriñando los momentos más sublimes de Pumas, porque es verdad, en los últimos años han estado dentro de la polémica para mal, con una directiva mediocre y con diversos entes que han manchado los colores. Pero independientemente de sus malas gestiones, dentro de este cauce existieron equipos que ya los daban por muertos, pero resurgieron de las cenizas como un ave fénix. Muchas de esas oncenas que remontaron marcadores impensables, terminaron llevándose la gloria, otros simplemente se ganaron el respeto y el recuerdo de muchos que amamos el fútbol en estado puro, donde las emociones se llevan infinitamente al límite. Es por eso que hoy te presento las 4 remontadas más épicas de los Pumas en Ciudad Universitaria. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro tutorial y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Una de las remontadas más épicas que Pumas ha hecho quizá en los últimos 15 años fue la que en el Guardianes 2020 se dio en las semifinales de ese torneo. Hay que recordar que el equipo universitario había tomado un segundo aire, pues en las primeras 7 fechas el conjunto de CU oscilaba entre el tercer sitio y el sexto lugar general, por lo que su rendimiento era bajo y su posición era inestable. La incertidumbre de ese equipo era mucho mayor y nadie creía que se metería a la liguilla directa, y mucho menos en segundo lugar general. El equipo del profe Lilini estaba experimentando el subir de nivel de jugadores como Johan Vázquez, quien figuró en la defensa, Juan Pablo Vigón, quien había sido un 0 a la izquierda por algunos torneos en el Atlas y con Pumas había tenido la continuidad y los minutos necesarios para ser titular y un referente fundamental en la media cancha ofensiva. Juan Ignacio Dineno, quien terminó como tercer mejor goleador del torneo con 10 anotaciones, 2 goles por debajo del campeón goleador de ese momento, el Cabezoplas Rodríguez de Cruz Azul. El equipo universitario había cerrado muy bien su torneo, pues en las últimas 4 fechas oscilaba entre el segundo y el tercer lugar general, ya que había sacado una victoria por 1-0 ante Toluca, un empate a 1 gol ante Pachuca y otro a 2 ante las Chivas, y había rematado a Cruz Azul en la última fecha, donde dicho sea de paso, vino desde atrás para darle la vuelta al marcador. En ese juego en el Azteca, en la última fecha Pumas lo perdió 1-0 con gol de Orbelín Pineda en el segundo tiempo. Luego, en el minuto 70, Cruz Azul erró un penal con el Cabechupas, quien metió un balazo desviado de la meta de Julio González y que de paso había engañado a los televisos en la jugada, quienes habían gritado gol, y luego, al ver su hierro, dijeron que le habían anulado el gol, quedando como payasos, pues ni a una ni a otra le atinaron.
Sin embargo, Pumas remó contracorriente y sobre el final del partido, del minuto 89 al 94, en solo 5 minutos finales, le dieron la vuelta al marcador con 2 buenos goles de Juan Ignacio Dineno, quien al final llegaría a esas 10 dianas, haciendo más evidente la famosa cruz azuleada. Pero la remontada épica no fue esta, sino la que pasaría ya en la liguilla en semifinales. Una vez más, Cruz Azul y Pumas se verían las caras, y el equipo de Siboldi ya había entendido la lección entre comillas, tanto así que en la ida, Cruz Azul machacó a los Pumas a placer, pues la máquina había llegado a esas instancias luego de derrotar 3-2 a los Tigres en cuartos, y la ida en semifinales parecía ser tan sencilla, pues Roberto Alvarado y Vaca habían sorprendido a los Pumas en apenas 10 minutos. El 2-0 era evidente y la superioridad celeste también, para rematarlos en el segundo tiempo sobre el final del partido con un doblete de Luis Romo. La máquina apabullaba a los Pumas, quienes parecían estar muertos. Sin embargo, en el fútbol nada está escrito. Cruz Azul llegaba a Ciudad Universitaria y su afición se jactaba que siempre se le daba jugar bien en ese recinto. Y que era probable que la máquina solo anotara un gol y así manejar los tiempos, pero toda esa confianza y tranquilidad de afición y jugadores se convirtió en una pesadilla. Pumas se fue encima desde el primer tiempo. Siboldi había planteado un juego mezquino y ratonero, pues con el 4-0 ya se veía en la final. Sin embargo, al minuto 3, Juan Ignacio Dineno aprovechó una serie de rebotes en el área tras un tiro de esquina para doblar la meta de Sebastián Jurado, que sorpresivamente había aparecido como titular debido a un tema de COVID sobre Jesús Corona. 2-0 llegó al minuto 34 en otra serie de rebotes. La jugada se gestó por derecha con Iturbe, quien hizo una especie de pared con Mozo. Al final, este le regresó la pelota en complicidad de un defensa celeste para que Iturbe metiera un riflazo que haría que Jurado diera rebote y este le cayera a Dineno para vacunar el 2-0 en una jugada que en su momento fue revisada por el VAR. Pero no contento con eso, 10 minutos más tarde se gestó un contragolpe universitario. Un gran pase de López de 30 metros para Carlos González, quien enfrentó a la defensa dentro del área para sacar un zapatazo cruzado, dejando sin opciones a Jurado. Cruz Azul estaba pagando el pecado de una forma inverosímil. Sin embargo, el final de locos estaba por llegar. En el segundo tiempo, corría el minuto 88. Pumas se había ido al abordaje ante un conjunto celeste echado para atrás. Cuando Mozo mandó un servicio al área desde el centro, el Cata Domínguez hizo la pifia y dejó pasar la pelota que le cayó a Bigón, quien no dudó en darse la vuelta y vacunar a Jurado de media vuelta. La epopeya en CU se había capitalizado y los Pumas regresaban de las cenizas metiéndole 4-0 a Cruz Azul, y con eso, más la posición en tabla, se metían de lleno a la gran final. Ese resultado dio la vuelta al mundo y el conjunto celeste terminó siendo el hazmerreír nacional por haber perdido una ventaja de 4-0 y sobre todo de haber ratificado el término Cruz Azulear. Pumas, por su parte, llegaría a la final, la cual perdería contra el León por 3-1. Sin embargo, ese partido se quedará siempre en la mente de ambas aficiones, una como una remontada histórica y la otra por ser una de las Cruz Azuleadas más épicas en toda la historia celeste. Era la última fecha del certamen más importante de América en la fase de grupos. Pumas tenía una aduana difícil en casa, pues no solo era Peñarol el equipo que tenía sobre las cuerdas a los universitarios, sino también los bolivianos del Bolívar, ya que la diferencia de goles también jugaba. Antes de la última fecha, Pumas tenía 6 puntos y una diferencia de -2 goles, debido a que había anotado 5 goles y recibido 7, y era tercero de grupo, mientras que Bolívar tenía 6 puntos y una diferencia de -2 goles debido a que había recibido 9 tantos y solo había anotado 7. Este lucía como cuarto, pero recibía en los más de 3.000 metros de La Paz al Gremio, sabiendo que ahí los bolivianos juegan como los del Bayern Múnich. Ambos partidos se jugaron por la tarde, siendo el de Bolivia el primero, donde el conjunto celeste le sacaba la mínima al Gremio y se instalaba en segundo lugar del grupo con 9 tantos y una diferencia de -1, por lo que Pumas tenía que hacer por lo menos un gol sin que la anotaran por el tema de los goles recibidos. Sin embargo, esa tarde lluviosa del 10 de abril del 2003, la cancha de Ciudad Universitaria estaba fría, triste y gris.
La lluvia y el viento auguraban malas noticias para el equipo de Hugo Sánchez, quien empezaba a escribir la historia universitaria. De entrada, el Olímpico Universitario había acogido alrededor de 50,000 aficionados en la grada y fue así como las acciones se iniciaron. La tarde de Pumas se pondría cada vez más oscura cuando De Sousa llegó para meter un cabezazo de locos, venciendo a Sergio Bernal, apenas al minuto 18. El silencio en CU se capitalizó luego del gol. Sin embargo, los Pumas sacarían esa garra que ya tenía rato no mostraban. Pumas se había enganchado y a partir de ahí empezaba a dominar el encuentro, pero no capitalizaba en las jugadas. Hacía falta concretar. El tiempo pasaba y la desesperación Pumas empezaba a ver hasta que en el segundo tiempo, con la incursión del Gonzo González, Ailton da Silva había quedado más suelto por la izquierda para poder meter centros al área. Y en una descolgada logró mandar un pase a la espalda desde la izquierda para que llegara el Tronquín Fonseca y por fin lograra el empate. No obstante, ese resultado no ayudaba todavía a darle la vuelta a la tortilla. Pumas necesitaba por lo menos ganar por 2 goles de diferencia. El tiempo corría, pero Pumas era amo y señor de las acciones, y a pesar del dominio, el árbitro del partido ya había invalidado 3 anotaciones muy dudosas que ponían en juicio la credibilidad de los árbitros sudamericanos. Sin embargo, los Pumas no dejaron de luchar. Al 77, el Gonzo González mandaba un servicio al área y de nueva cuenta el Tronquín aparecía de cabeza para el 2-1, pero les hacía falta otro gol. 4 minutos más tarde, tras un centro de Ailton, el Bola González no podía rematar, pero Trujillo, que estaba cerca de segundo palo, recortaba un defensa y clavaba el gol lapidario para los bolivianos y los uruguayos. La épica en Ciudad Universitaria se lograba al 81 y con ello los Pumas clasificarían a los octavos de final, donde terminarían por caer ante el Cobreloa de Chile por 1-0 de un jovenzuelo, Darío Verón. Quizá esta es una de las remontadas más históricas de los Pumas, por el momento, el rival y por lo que significaba esa final de la Apertura 2015. El conjunto auriazul había terminado como líder absoluto del torneo, pues desde la jornada 12 nadie lo logró bajar de ese pedestal. Pumas había conseguido 35 puntos y había sido el equipo más goleador del torneo con 37 goles a favor, donde casi el 50% habían sido clavados por Ismael Sosa, que hizo 10, y Lalo Herrera, quien tuvo un torneo importante con 9 anotaciones. Pumas había pasado en cuartos por encima del Veracruz por 1-0. Luego le había pegado en las semifinales 4-3 al América en el global, con un partido de alarido hasta llegar a la gran final con unos nacientes Tigres que venían dando mucho de qué hablar, tras la contratación del francés André-Pierre Gignac, quien a la postre sería el jugador del partido en la ida. Tigres había terminado quinto del torneo y por eso había recibido a los Pumas, donde con una sublime tarde del francés habían lapidado 3-0 a los universitarios. Gignac, de penal, abrió el marcador al 15. Después, 15 minutos más tarde, al 30, Javier Aquino, con un bombazo de derecha dentro del área, dejaría atornillado al Picolín. El volcán hacía erupción y era la locura. Luego, en el segundo tiempo, los Tigres lapidarían lo que sería casi una victoria total, con un gol de Rafael Sobis, quien encontró un escupitajo del Picolín que evitó un golazo de Gignac tras un balón en el área que había perdido Alcoba. La ida se había ido 3-0, lo cual parecía casi imposible contra unos Super Tigres implacables. Sin embargo, CU siempre ha sido tierra de esperanzas y de casos imposibles que terminan siendo posibles. En el primer tiempo, ambos equipos se respetaron y el marcador no se movió hasta el final de este, ya que en un centro al área, Britos estorbó a Nahuel y el balón salió directo para Lalo Herrera, que sin portero vacunaba. Era la locura en CU y en el segundo tiempo, la epopeya estaba por escribirse. Tigres seguía defendiendo su marcador y Pumas cada minuto se iba al frente con más intensidad, pues al minuto 55 aparecía Britos con un remate excelso dentro del área para vacunar a Nahuel. Con eso, los minutos para Tigres se hacían eternos y 32 minutos más tarde, al 87, Pumas veía en Torales al salvador del partido con un remate sólido de cabeza tras un tiro de esquina. La tribuna estaba desbordada y los Tigres no metían ni las manos. El juego se fue a la prórroga con los Pumas en diferencia numérica, pues sobre el final habían expulsado a Lalo Herrera. Era matar o morir o buscar los penales.
El equipo de Memo Vázquez, a pesar de eso, tenía la estamina al 100. Sin embargo, al 103 se desmarcaba dentro del área Guiñac para quedar frente a Picolín y fusilarlo. La grada Puma era un cementerio y no lo podían creer, pero los Pumas nunca se dejaron vencer. Y fueron a buscar el otro gol para mandar el juego a penales. Fue así como en el último minuto del tiempo extra, un saque de banda por derecha del Chelo Alatorre llegó hasta el área. Fidel no pudo fildear la bola, pero esta llegó por azares del destino a las piernas de Gerardo Alcoba, que con todo lo que tenía alcanzó a meter un disparo lleno de ilusiones para derrotar a Nahuel Guzmán y a los Tigres por 4-1 y mandar el juego a los penales. Por un momento, CU era una ópera. Tanto jugadores y afición se habían hecho uno y la épica se había fraguado. Ya en los penales, Pumas cerró 2 disparos. Fidel Martínez y Cortés le dieron el cuarto título a los Tigres. Aún así, lo que más se recuerda de ese juego fue la fiereza de los universitarios al regresar en un partido que tenían casi perdido. Los tiempos oscuros en la Liga MX necesitaban algo como lo que hicieron los Pumas en la Conca Champions. Ante un estadio que solo veía en la cancha a los férreos aficionados de Pumas llenar un pequeño sector de sus zonas de barra, las cuales aún no están prohibidas en la Conca Champions. Realmente, después de lo que había sucedido en Estados Unidos, allá en Boston, no auguraba para nada algo bueno, pues en el juego de ida de los cuartos, Pumas se había llevado una goleada estrepitosa donde el New England despedazó de inicio a fin al equipo auriazul. El frío gélido del estadio había congelado las esperanzas mexicanas en una jornada negra para los clubes aztecas, pues de 3, 2 habían perdido por goleada. Apenas al minuto 20, Leglet clavaba el primero a Talavera, quien tenía mal parada su defensa. Ahí empezó el show de los estadounidenses, quienes fueron infinitamente superiores. Balones al poste, intervenciones de Talavera y por ahí un gol anulado fueron parte del saldo que tendría Pumas en contra, además de 2 goles del polaco Buksa, que estaba convertido en un Lewandowski. Con ese resultado, la escuadra de Bruce Arena se metía en la vuelta al mítico estadio de Ciudad Universitaria, donde por historia los regresos de los Pumas terminaban siendo épicos. Los primeros minutos, Pumas empezó a apoderarse de la pelota. La escuadra de Lilini había echado toda la carne al asador y había impuesto condiciones para tener el esférico. Y en el minuto 32, un servicio de Rogerio por derecha haría que Dineno encontrase la pelota con el muslo para cambiarle la trayectoria y anotar el primero. Pumas era amo y señor del encuentro, tanto así que no dejaron de luchar, y apenas empezando el segundo tiempo, al 48, una vez más Rogerio llegaba por derecha y metía un buscapiés al primer poste para que Dineno llegara barriendo para cambiarle la trayectoria a la pelota y dejar sentado al guardameta estadounidense. En ese momento Pumas sabía que podía remontar el juego, pues los dirigidos por Bruce Arena estaban en la lona, a pesar de que solo les hiciera falta un gol. Ese dominio terminaría por marcar el 3-0 con un bombazo de un tipo que poco o nada parece. Sebastián Saucedo detenía la pelota dentro del área y metía un derechazo implacable que tenía destino de gol, dejando en jaque al guardameta del Revolution. La épica estaba hecha. Pumas tenía que buscar capitalizar un cuarto gol o, en su defecto, irse a los penales. Ante el dominio, el equipo de la MLS no le quedó más que aguantar y esperar a que los penales y el azar llegaran. Ya en la tanda, Pumas fue mejor. Talavera atajó un penal, desvió otro con los ojos y Dineno sentenció en el último tiro para dejar el marcador 4-3. Pumas, con esto, se convirtió en un equipo especialista en dar volteretas, en evidenciar la garra que por ahí está escondida de una oncena de jugadores que, si bien no son el mejor club mexicano en estos momentos, siempre tratan de levantar la mano cuando ya los creen muertos. Por esto y muchas otras cosas más, los universitarios son los reyes de la remontada, porque en este video pusimos en la mesa las 4 remontadas épicas que se han celebrado más y las que más se recuerdan, pues quizá son las más importantes. Es aquí donde uno pregunta, ¿qué les cuesta a los equipos mexicanos jugar bien al fútbol?
Este resultado fue como un bálsamo para el fútbol nacional, que hoy en día luce hundido, herido y metido en un socavón sin fondo, donde la única luz hasta ahora parecieran ser estos Pumas que nunca se han dado por vencidos ni en los momentos más álgidos y tristes de su historia. Pero dime, ¿qué otra voltereta épica en CU recuerdas de este club? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.